La resurrección de Jesús es vital para la existencia del cristianismo. En otras palabras, sin resurrección no hay cristianismo. Y depende de este asombroso hecho histórico donde Cristo resucitó de entre los muertos, probando que Él era quien dijo ser y que había logrado todo lo que vino a lograr por nosotros, nuestra salvación. La resurrección nos da seguridad y por eso celebramos este domingo de Pascua. Y en este video veremos las evidencias reales e históricas y convincentes de la resurrección para ayudarnos a saber sin lugar a dudas que esto realmente sucedió y que podemos descansar toda nuestra fe y esperanza en ello. Así que no te vayas. Hola a todos, hoy es un día de celebración y celebramos la resurrección de Jesús, que para los cristianos significa que Él resucitó para darnos vida, su vida, la vida eterna. Cuando me convertí en cristiana, en verdad no necesitaba que me cuenten de las evidencias históricas y reales de su resurrección. La verdad, me bastaba con ver el cambio real que estaba experimentando en mi vida debido a un encuentro personal con Jesús. Pero sé que hay muchos que, como Tomás, prefieren ver para creer. Y está bien. Muchos incluso dicen que hay que estar un poco locos para creer que esto es así. Así que me puse a investigar y a leer mucho sobre el tema. No porque dudara que esto fuera real, sino para poder defender mi fe con aquellos que muchas veces refutan este hecho real. Así que en este video quiero hablarles de muchas evidencias de este acontecimiento que es muy importante. Y si hoy en día el cristianismo existe por más de 2000 años, es debido a que Jesús realmente resucitó, probando que Él es realmente el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver el punto número 1. La Biblia no es un libro de ficción. Para empezar, muchos escépticos niegan rotundamente la historia bíblica. Bueno, esto es pura ignorancia, ya que incluso los historiadores seculares pueden verificar que realmente Jesús existió y que afirmó ser el Hijo de Dios, que parecía realizar muchos milagros y fue crucificado como hereje. Hay muchos relatos romanos y judíos documentados en la época de Cristo por historiadores seculares tales como Josefo y Tácito, que son consistentes con el relato bíblico desde la perspectiva objetiva de los espectadores que no eran cristianos. Entonces es un punto para el cristianismo. Punto número 2. El sepulcro estaba vacío. La tumba vacía es la prueba más clara y sólida de la resurrección. Los fariseos sabían esto y temían la posibilidad de que uno de los seguidores de Jesús entrara a escondidas y robara el cuerpo, y por esta razón colocaron guardias romanos junto a la tumba para vigilar cualquier intento de esto. La tumba, que fue dada por José de Arimatea, como muchos en aquellos días, era sellada por una piedra gigante y pesada, que sellaba permanentemente el cuerpo por dentro para siempre. Cualquier intento de afirmar que la resurrección de Jesús fue falsa podría haber sido fácilmente desacreditado por los fariseos. Lo único que los fariseos tenían que hacer era mostrar o presentar el cuerpo de Jesús, pero sorprendentemente no lo hicieron porque la tumba fue encontrada abierta y vacía. La pesada piedra había sido quitada milagrosamente y el cuerpo no se encontraba por ninguna parte. Y los fariseos no tenían forma de silenciar las afirmaciones de la resurrección, ni había ninguna otra explicación para la desaparición del cuerpo de Jesús, como te mostraremos en los siguientes puntos. Entonces este es otro punto para el cristianismo. Punto número 3. La guardia romana. Para explicar el misterio de la tumba vacía, algunos dicen que los seguidores de Jesús habían logrado escabullirse de la guardia romana y robar el cuerpo.
Esto es muy poco probable porque cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos huyeron por sus vidas y Pedro lo negó cobardemente 3 veces porque temían que ellos también fueran asesinados por estar asociados con Jesús. Por otro lado, los guardias romanos no eran un par de hombres improvisados e inexpertos mirando una piedra. Los soldados estaban altamente entrenados, muy bien preparados y eran muy disciplinados. Algunos dicen entonces que tal vez los guardias se durmieron y los discípulos pudieron pasar por ahí muy sigilosamente. Bueno, de haber sido cierto esto, los romanos deben haber tenido un sueño bastante profundo, porque para no ser despertados por varios hombres moviendo la enorme y pesada roca de la tumba, y lo más importante es que el castigo para un guardia romano que se quedara dormido en su puesto era una sentencia de muerte. ¿Y de dónde vino también ese coraje y valentía de los discípulos cuando hace solo 3 días huían atemorizados y ahora están arriesgando sus vidas caminando de puntitas quizás enfrente de esos guardias que eran máquinas de matar altamente entrenadas? Los fariseos podrían haber dicho fácilmente que los guardias romanos se durmieron y que los seguidores de Jesús robaron el cuerpo. Si lo hubieran hecho así, podrían haber apagado fácilmente el evangelio desde el principio de sus días. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Porque conocían a los soldados romanos y las estrictas reglas que ellos seguían, por lo que sabían que no había forma de que la guardia hubiera fallado. Por eso solicitaron su presencia en la tumba en primer lugar. No se atreverían a acusar a los romanos de un fracaso. Otro punto para el cristianismo. Punto número 4. El cambio de actitud de los discípulos. Los apóstoles pasaron de ser un grupo de hombres miedosos, cobardes y faltos de fe a ser un grupo de valientes predicadores que estaban dispuestos a morir y a enfrentarse a todo con tal de anunciar el mensaje del Evangelio de Jesús. Sabemos que todos, excepto Juan, murieron por predicar de Cristo. ¿Y por qué crees que hubo ese cambio en ellos? ¿Qué pasó que los llevó a cambiar esa actitud? La respuesta es contundente, porque se dieron cuenta que la resurrección de Jesús fue real. ¿Tú crees que habrían arriesgado sus vidas para defender una mentira? ¿De verdad crees que incluso se habrían enfrentado a ser ejecutados por algo que ellos inventaron y que sabían que era falso? El hecho era que ellos realmente vieron al Cristo resucitado y lo reconocieron como la verdad más importante. No pudieron contenerlo porque era la noticia más grande del mundo. Porque no solo es cierto, sino que las implicaciones de esta verdad son muy importantes. El efecto transformador del poder de la resurrección en el creyente en estos días como ejemplo. Punto número 5. Los testigos oculares. Es extraño que alguien muera por una mentira. Entonces, algunos escépticos dicen, todos deben haber alucinado al ver a Jesús vivo de entre los muertos. Y la explicación sería porque ellos creían muchísimo en él. El problema con esto es que entonces, en ese periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión de Cristo, Jesús resucitado se apareció aproximadamente a 500 personas. Entonces, ¿todos tuvieron exactamente la misma alucinación? Vamos, eso no es posible. Médicamente no es posible que tanta gente tuviera la misma alucinación. Hay testimonios de muchas personas que realmente vieron a Jesús vivo después de ser crucificado, y este hecho los llevó a cambiar sus vidas tal como le sucedió a los apóstoles. Ok, tal vez no fue una alucinación y realmente lo vieron vivo, por lo que algunos dicen que Jesús realmente no murió. Simplemente se desmayó, quedó inconsciente y se despertó de nuevo. Bueno, si eso fuera cierto, no explica cómo Jesús, después de aguantar la cruz con todas sus heridas y el dolor insoportable en el que debe haber estado, aún logra liberarse de los paños de la tumba, bien envueltos como momia, y mover esa piedra pesada sin alertar a los guardias y caminar todo el camino de regreso al pueblo. No.
Él fue declarado muerto. Los romanos le clavaron una lanza en el costado y le pincharon uno de los pulmones para asegurarse que estuviera muerto. Sabemos que una mezcla de sangre y agua brotó, lo que significa que su corazón ya se había explotado y que ya no respiraba. Este es un punto más para el cristianismo. Punto número 6. El poder de Jesús en estos tiempos. Ahora bien, esta no es una lista exhaustiva. Sabemos que hay mucha más evidencia y estos puntos se pueden ampliar muchísimo más. Pero la evidencia final y una de las más importantes que queremos presentar en este video es el poder de la resurrección en nuestras vidas el día de hoy. Esta verdad transformó la vida de los creyentes en la Biblia y continúa haciéndola en estos días. Como dije al principio, cambió mi vida y aunque no necesité que me explicaran estas evidencias para creer, alabo a Dios porque existen, porque proclama la magnificencia de lo que creemos y porque es verdad. Lo vemos trabajando día a día en nuestras vidas. Creo con todo mi corazón que cualquiera que verdaderamente busque la verdad terminará encontrando que Jesús realmente conquistó la muerte y que vive hoy y para siempre, dando a los que creen la seguridad de su salvación y la victoria sobre el pecado y la muerte. Esta maravillosa verdad es lo que se encuentra en el corazón mismo del Evangelio de la Gracia. Los legalistas que ponen grandes expectativas en los demás y amenazan con que se puede perder la salvación si esas expectativas no se cumplen. Se han perdido ellos este importante aspecto de la fe, aquellos que enseñan que somos salvos por gracia a través de la fe, pero podrían perderla de nuevo si caemos en el pecado legítimamente. Miran a la cruz en busca de su limpieza y perdón inicial, pero quitan sus ojos de la resurrección y se enfocan en sus propias obras o esfuerzos para su santificación. Este era el problema de los Gálatas, que habían comenzado en el Espíritu, pero ahora estaban viviendo en la carne bajo la ley. Pablo los reprende y les recuerda nuevamente que no solo somos salvos por la muerte de Cristo, sino también por su vida. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Romanos capítulo 5, verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verás que mientras nos mantengamos maravillados de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y que por su muerte la justa ira de Dios hacia el pecado ha sido completamente apaciguada, se nos abre un camino para la reconciliación con Él. Su vida de resurrección es el poder por el cual somos salvos y resucitados a una nueva vida en Él. Es por eso que la ley del antiguo pacto no pudo salvar a nadie, ya que era impotente para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Solo exacerbó el problema y enfureció nuestra carne. Pero el nuevo pacto es mucho mejor porque tiene el poder de transformarnos. Ese poder es el poder de la resurrección, la nueva vida que es eterna, tanto en cantidad como en calidad. Esa es la gracia de Dios mostrada en nuestras vidas, y porque la gracia es mucho mejor que la ley, celebremos y gocémonos en Él, porque tenemos la victoria por medio de Cristo. Fuimos reconciliados y justificados por su muerte, y por su resurrección tenemos una nueva vida en Cristo y tenemos la garantía de la salvación. Si este video fue de bendición, compártelo, y si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte, síguenos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Chao.